es el día de la comunión entre los hermanos. Así es que voltea al que está a su lado. Voltea al que está a su lado y dígale: Dios te bendiga, estoy feliz de verte. Volteen al que está a su lado, dígale: estoy feliz de verte. Salúdense. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Esta es la Iglesia Cristiana Nuevo Comienzo. Somos una iglesia con el ministerio de la reconciliación. Así es que queremos poner en práctica precisamente el eslogan de nuestra iglesia: una iglesia con el ministerio de la reconciliación. Lo de nosotros es reconciliar a la gente con Dios, reconciliarnos entre nosotros mismos como personas, como hermanos, y reconciliar a aquellos que se han alejado de Dios. Esa es nuestra tarea como iglesia. Así es que, mis hermanos, necesitamos poner en práctica nuestras tareas como creyentes. Antes del mensaje, quisiera compartirles una historia, una reflexión acerca de la clave para vivir en paz y en prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad, no estoy hablando de ese movimiento moderno que traen los falsos profetas de la prosperidad. No, estoy hablando de la prosperidad verdadera, el tener una vida próspera, que abunde de paz, que abunde de gozo, pero también absolutamente de bienes. El hombre en su afán hoy en día es capaz, o mejor dicho, el hombre hoy en día, con tal de conseguir su paz financiera, con tal de conseguir lo que quiere, es capaz de venderle su alma al diablo. Eso es una realidad. Hay gente que es capaz de venderle su alma al diablo por conseguir paz financiera, ignorando, mis hermanos, que el dinero nunca, de los nunca, ha sido la felicidad del hombre. Es más, Pablo dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Diga conmigo: pero ayuda mucho, pastor. Ayuda bastante, yo sé, yo lo sé. Eso es cierto. Pero a través de esta historia o de esta metáfora que voy a compartirles, sabremos que uno de los mayores obstáculos que nos impiden la paz y la prosperidad es muchas veces la comodidad. ¿La qué dije, hermanos? La comodidad, es decir, todo comienza por salir primero de la comodidad. Yo creo que a través de la introducción de la alabanza nos dimos cuenta que nuestro Señor tuvo que salir de la comodidad o del confort, tuvo que salir de su lugar de origen, que era la gloria, el cielo, para venir hasta donde nosotros, para conseguir la salvación de nuestra alma. La historia que quiero compartirles, muchos de ustedes ya la conocen. Esta historia cuenta que un hombre, un maestro, sacó a su alumno para darle una gran enseñanza acerca precisamente de esto, de la escasez, de la pobreza, y buscó el lugar más pobre de la región, y buscaron la casa más pobre de la región para ir y visitar ese lugar. Y cuando llegaron a esa casa encontraron extrema pobreza, encontraron una familia bastante grande, no sé, 5 o 10 personas viviendo ahí, y había mucha escasez. La casa era demasiado vieja, podemos decirlo de esa manera. No tenían muchas cosas materiales, su ropa era bastante vieja y poseían algo que los separaba de la miseria total, de la pobreza en la que estaban a la miseria total. Eran dueños de una vaca. Tenían una vaca. Ustedes digan: wow, yo no tengo una vaca, pero tienen una troca o a lo mejor una casa. Yo quiero que vaya entendiendo el mensaje. Estos hombres tenían una vaca y cuando estos llegaron para habitar, para quedarse, ellos iban a pasar la noche porque el maestro estaba tratando de darle una enseñanza a este joven, a este alumno, y decidieron pasar ahí la noche. Y entre pláticas ellos dijeron: pues esto es todo lo que tenemos. Yo sé que es muy poco, pero tenemos esta vaca. Y esta vaca produce leche, de la cual nosotros hacemos
mantequilla, queso, y una parte de eso lo vendemos y con la otra parte la consumimos y con eso nos alcanza. A mí no está tan mal, los vecinos de al lado también son pobres y ellos no tienen una vaca, así es que por lo menos nosotros nos sentimos afortunados de tener esta vaca. Bueno, pasaron ellos la noche ahí y al día siguiente, muy de madrugada, decidieron irse de ese lugar. Y el joven a este punto no entendía cuál era la enseñanza que su maestro le quería dar, porque solamente miró extrema pobreza y el maestro le dice a este joven, vayamos a donde está la vaca. Y bueno, llegaron hasta donde estaba la vaca y el maestro decide quitarle la vida a la vaca. Matar la vaca, pues, para que lo entienda. Y el joven, asustado de ver la actitud del maestro, ¿cómo era posible que el maestro estaba eliminando de la vida de estas personas el único recurso que tenían para sobrevivir? Lo único que se podía mirar en esta actitud era desgracia, porque ellos vivían de esa vaca, ellos dependían de eso. ¿Qué iba a hacer esta familia sin esa vaca? Y el joven estaba molesto y estaba confundido y el maestro no le dijo nada. Y se fueron y un año más tarde decidieron regresar al lugar donde habían estado, a este lugar de extrema pobreza donde ellos mismos habían sacrificado el único recurso que esta familia tenía para sobrevivir. El joven venía con la curiosidad de saber qué había pasado con esta familia. Lo más posible era que esta familia habían muerto de hambre y comenzaron a buscar aquel lugar, pero por más que buscaban no encontraban la casa, hasta que llegaron al lugar donde habían pasado la noche, pero ya no estaba la humilde casa, sino que ahora había una casa más grande. Y lo primero que se les vino a la mente, seguramente la familia murió, alguien adquirió el terreno y construyó esta casa, alguien con mejores recursos. Pero la sorpresa de ellos fue cuando entraron a la casa y encontraron a la misma familia pobre dentro de esa casa. Ya los muebles ya no eran los mismos, ellos portaban ropa mejor que la que tenían antes. Y dijeron, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron a esta condición de la condición en la que se encontraban? Y el hombre comenzó a platicarles la historia. Dijo, justamente la noche que ustedes vinieron para acá, alguien vino y mató nuestra vaca. En el principio creímos que nos moriríamos de hambre. Fue muy difícil haber perdido el único sustento que teníamos, que era esta vaca. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que el terreno donde estaba esa vaca podía quizás producir y decidimos conseguir un par de semillas, sembramos y comenzamos a cultivar y comenzamos a mirar que la tierra era fértil y que producía y conseguimos más semilla y comenzamos a producir y comenzamos a tener en abundancia, no solamente para sobrevivir, sino para poder vender. Esa era la lección que el maestro quería darles a este joven. La vaca, mis hermanos, era el único obstáculo que ellos tenían para superarse. Mientras esa vaca existiera, ellos se conformaban con lo que tenían sin importar las condiciones en las que vivían. Al morir la vaca, ellos tuvieron que accionar y buscar nuevos recursos, buscar nuevas oportunidades, y se encontraron que ellos mismos tenían en su misma propiedad las oportunidades. Y fue tanta la ganancia, fue tanta la prosperidad que tuvieron en sus vidas, que en lugar de maldecir a aquellos que habían matado la vaca, le dieron gracias a Dios, o le dieron gracias a esas personas que habían matado su vaca. El mensaje es muy simple. Muchas veces el obstáculo está en nosotros mismos, en la conformidad en la que nos encontramos.
Y no solamente estoy hablando de materialmente o económicamente, pero muchas veces espiritualmente nosotros nos conformamos con una vida sencilla, humilde, pobre, cuando siempre hay mejores oportunidades. Ahora nadie se rió cuando mataron la vaca, porque la semana pasada cuando el conejo se murió, todos se rieron y lo regañé, ¿verdad? Significa que están aprendiendo, ya tienen sentimientos sobre los animales. Mis hermanos, hoy quiero comenzar una serie de mensajes de consejería para la iglesia, consejería familiar, consejería emocional o psicológica, consejería financiera, con el único propósito, mis hermanos, que sus vidas agraden a Dios. No es posible que la escasez o la miseria impida que nosotros agrademos a Dios. Si Dios, dice la Biblia, que es el dueño del oro y la plata, y nosotros siendo hijos de Dios, estar padeciendo escasez, no es posible. 99.9% de las familias que se desintegran son por la falta del consejo de Dios. Porque las personas quieren ser sabios en su propia opinión, quieren hacer las cosas a su manera, quieren establecer sus propias reglas en sus vidas. Y todo eso lleva a las personas a tomar decisiones, malas decisiones, decisiones egoístas que muchas veces no le benefician a nadie excepto a mí, lo cual es egoísta. Y esas malas decisiones, por haber dejado el consejo de Dios, terminan afectando a veces a toda una familia. Terminan destruyendo a veces toda una familia. Cuando Dios dice que lo que Dios une no se separa nunca. Cuando Dios dice, busca primero mi reino y mi justicia y todo lo demás será añadido. Hoy vamos a tratar con uno de los problemas más comunes, no solamente en la actualidad, pero casi por siempre, que son las finanzas en el hogar. Vamos a hablar acerca de las finanzas, la falta de dinero, vamos a hablar un poquito de las deudas, vamos a hablar de las limitaciones, vamos a hablar un poquito del desempleo. Creo que el tiempo lo amerita, estamos viviendo una era bastante catastrófica en cuanto a la economía y todas estas cosas vienen a afectar muchas veces la vida de las personas, de las familias, incluyendo de nosotros los creyentes. La falta de dinero y hasta el tener dinero de más. Primera de Timoteo 6:10 dice así, no necesita ni buscarlo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Está bien, búsquelo. Es Primera de Timoteo 6:10. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Digan conmigo otra vez, pero ayuda, pastor. Sí, ayuda bastante. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice el segundo versículo? El 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Creo que es la última parte del versículo 10. Léalo completo. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, el amor al dinero primeramente nos lleva al pecado de la codicia y segundo, nos separa de la fe. Es decir, cuando tenemos demasiado dinero ya no necesitamos a Dios. Por eso Dios ha dejado en nosotros las necesidades y por eso Dios ha dejado el consejo para que no sufras a causa de las necesidades. Dios dice,
En este mundo tendréis necesidades, en este mundo tendréis aflicciones, en este mundo tenéis problemas, pero confía. ¿Pero qué, hermanos? Pero confía. Yo he vencido el mundo, es decir, Dios debe de ser nuestro proveedor. Diga conmigo, Dios es mi proveedor. Pero ¿cómo podemos hacer un balance, mis hermanos, entre el tener mucho, el tener poco o el no tener? Bueno, lo primero y lo más importante es que debemos de tener una actitud correcta ante el dinero. Y ese punto nos lleva a la mayordomía. ¿A la qué dije, hermanos? Tener una actitud correcta ante los bienes, ante el dinero, es importante. Porque ¿qué es el dinero, mis hermanos? ¿Es un papel o es un pedazo de metal? ¿Y qué hace y qué pasa con el dinero que llega a sus manos? Alguien que me diga, ¿qué pasa con el dinero que usted recibe cada semana? Se va para otro lugar. Yo reporto $100,000 al año y ¿dónde está ese dinero? No está en todas partes, excepto conmigo. ¿Qué es el dinero? Es materia, es papel, es metal. Tener una actitud correcta ante el dinero es importante. Dije que este punto de aquí nos lleva a la mayordomía. ¿Sabe usted qué es mayordomía? Mayordomía es ser administrador, es administración. ¿Sabía usted que nosotros los seres humanos somos administradores o ministros de la vida, del tiempo y del dinero? Todo es de Dios, pero sin embargo Dios nos ha confiado la vida, el tiempo y el dinero. Lo que haga usted con su vida es responsabilidad de usted. Lo que haga usted con su tiempo es responsabilidad de usted. Y lo que haga usted con su dinero es responsabilidad de usted. Eso se llama mayordomía. Nosotros tenemos que tener sabiamente la administración de nuestro tiempo, sabiamente la administración de nuestra vida y sabiamente la administración de nuestros bienes. ¿Cómo los vamos a usar? ¿Cómo los vamos a manejar? La Biblia dice en Proverbios 3 del 9 al 10, ¿alguien que lo encuentre? Proverbios 3 del 9 al 10. ¿Alguien que sea rápido y hábil con la espada? Léalo, hermana. 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Sabe usted qué significa honrar a Jehová con tus bienes? Significa que a través de lo que usted tiene, que Dios se lo ha dado, usted debe de honrar a Dios. Dice que honres a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es decir, todo lo mejor de ti, tus hijos, tu vida, todas tus cosas materiales, todo debe de ser para Dios. ¿Sabe? En otros lugares usan esta cita bíblica para manipular y para quitarle a los creyentes su dinero. Por eso les dije, no se confundan, no estoy hablando de la prosperidad moderna que se predica allá afuera, de estos falsos profetas, mentirosos, ladrones que dicen, siembra, dame de tu dinero y Dios te va a dar. No trabaja así, mis hermanos. Dios dice que nosotros debemos de buscar primeramente agradar a Dios y que Dios se encarga de lo demás. Es decir, tenemos que tener dependencia total de Dios en cuanto a todo, en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestro tiempo y en cuanto a nuestras finanzas. Dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y el resultado, mis hermanos, serán llenos tus graneros con abundancia. Eso significa, mis hermanos, que si ustedes son ministros del tiempo, de la vida y de sus bienes, Dios lo bendice.
Así es como trabaja. En la obediencia está la bendición. Hemos dicho esta frase muchas veces aquí, desde este lugar. En la obediencia, ¿en la qué, hermanos? ¿Qué es obediencia? Obedecer, hacer lo que Dios manda. El Señor le dice a su pueblo, si ustedes me obedecen, si ustedes hacen esto, estas bendiciones los alcanzarán. Pero si ustedes no hacen esto, esas maldiciones los alcanzarán. Deuteronomio capítulo 28 habla de una lista de bendiciones y de maldiciones que Dios habla con el pueblo para decirle, no olviden este pacto que he hecho con ustedes, no olviden los mandamientos, porque de eso va a depender cómo ustedes estén. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos, que la iglesia o que las personas tengan paz financiera? ¿Tengan qué, dije, hermanos? ¿Por qué es importante que tengamos paz financiera? ¿Por qué es importante, hermanos, tener libertad financiera? Paz y libertad, dije, ¿verdad? Hermanos, no es casualidad que Dios nos haya dado paz y nos haya dado libertad a través del sacrificio de su Hijo. Dice que Él nos dio libertad, Él rompió las cadenas que nos ataban al pecado y Él dice que nos ha dado de su paz. No una paz como la que da el mundo, no una paz como la que da el alcohol, no una paz como lo que dan las pasiones desenfrenadas, sino una paz permanente, una paz eterna. Dice que Él nos ha dado de su paz y nos ha dado libertad, es decir, ha cortado las cadenas que nos ataban a la muerte, al pecado. No es casualidad que Dios nos haya dado paz y libertad. De nada sirve, mis hermanos, que tengamos paz espiritual si estamos teniendo o estamos, si las necesidades o la escasez o el exceso de tener mucho nos estén robando la paz. No podemos dejar que las necesidades o que la abundancia nos quite la paz. De nada sirve, hermanos, que Dios nos haya hecho libres a través de un sacrificio si estamos esclavizados a una deuda, si estamos esclavizados al pecado, si estamos esclavizados a la miseria. De nada sirve que Dios haya dado libertad a través de su muerte si nosotros seguimos esclavizados en los vicios y en otras cosas. ¿Tiene o no tiene sentido, mis hermanos? Ciertamente nuestro Dios desea que tengamos paz y libertad en todo aspecto. Dice Proverbios 22:7, que el que debe es esclavo del prestamista. Así es que muchas veces nosotros somos esclavos precisamente de las deudas y no estamos, mis hermanos, promoviendo otra vez la prosperidad, de esta falsa prosperidad. Estamos hablando, mis hermanos, de encontrar el consejo de Dios, la línea correcta de cómo mejorar nuestras finanzas a través del sabio consejo de Dios y no tanto del esfuerzo de nosotros como personas. Porque muchas veces nosotros hacemos un lado a Dios para meternos de lleno en un negocio o en X cosa y muchas veces terminamos ofendiendo a Dios, terminamos haciendo a Dios un lado cuando lo primero que necesitábamos era el consejo de Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Significa que no podemos nosotros depender, no podemos tener ni siquiera amor por el dinero. Porque el dinero nos lleva a la codicia y también nos separa de la fe. Eso fue lo que leyó el hermano Carlos. Cuando alguien tiene dinero, ya no necesita a Dios. ¿Para qué? Si lo tiene todo. Estamos hablando de la paz, de la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad, la que trae consigo paz y libertad. La que nos permite que sirvamos a Dios con alegría, con gozo, con integridad. Esa es la prosperidad de la que estamos hablando. Esa es la prosperidad en la que Dios quiere que cada uno de los creyentes vivan. Si usted no tiene alegría, si usted no tiene gozo sirviendo a Dios, significa que necesita paz
Quería comenzar por el tema de las finanzas, porque es importante que nosotros entendamos las reglas de las finanzas. La Biblia dice que es mejor dar que recibir, y muchos de nosotros no entendemos ese concepto, porque si yo tengo $1,000 y doy la mitad, no está siendo muy favorable para mí, porque me estoy deshaciendo de la mitad que yo necesito. Pero Dios dice que la regla es mejor dar que recibir. Es decir, Dios no se queda con nada. El punto aquí, mis hermanos, es creerle a Dios. Es que tanta dependencia tienes de Dios. No le estoy diciendo que se deshaga de sus bienes. La iglesia primitiva dice que tenían todas las cosas en común. Dice que tenían paz entre los hermanos. Dice que tenían temor de Dios. Y dice que tenían tanta paz que podían comer juntos con alegría, sencillez de corazón. Alababan a Dios en todo el tiempo. Y Dios añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Pero dice algo. Dice que vendían sus propiedades para suplir la necesidad de otros. No dije que usted venda sus propiedades para que supla las necesidades. Estoy presentándoles el orden correcto de cómo Dios quiere que seamos en cuanto a las finanzas. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de prosperidad, nosotros estamos pensando simplemente en el dinero, la raíz de todo mal. Hablemos de la cultura. Independientemente, mis hermanos, del estatus financiero del que vengamos o del que nos encontremos ahora mismo, nosotros como hispanos carecemos de mucha educación financiera. Lo que quise decir es que nosotros no sabemos de ahorrar y no sabemos de invertir, pero somos expertos en gastar. Somos expertos en gastar, y eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que gastamos, ahí se lo haiga, hermana, gastamos más de lo que generamos. En ese punto ya, ¿cómo se dice? Por cultura ya no sabemos cómo ahorrar. Dice, ¿cómo voy a ahorrar, pastor, si ni me alcanza? ¿Cómo voy a invertir si no me alcanza? Porque no hemos hecho un plan correcto de finanzas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cuántos de ustedes han escuchado esta fórmula, esta cifra? 80-10-10. ¿Alguien ha escuchado 80-10-10? 80-10-10 es la fórmula más fácil para administrar tus finanzas. 80-10-10. 80% de tus ingresos son para tus gastos. Eso incluye todo: viajes, ropa, comida, todo lo que tú necesites. Es decir, 80% tienen que alcanzarte para eso. Si no hay, no puedes gastar, pero 80% de tus ingresos son para eso. Y pregúnteme, ¿y el 10%? El 10% es para ahorrar. ¿Para qué, diga? Para ahorrar, sí. Tenemos que aprender a educar nuestra mente de que tenemos que ahorrar 10% de lo que estamos ganando para cuando venga una necesidad, para cuando se quiebre el aire acondicionado, para cuando venga una situación de enfermedad. Tenemos que estar ahorrando. Y el otro 10, pregúnteme. El otro 10 es para el Señor. El otro 10 es para donaciones, para ayudar a otros. Esa es la fórmula más sencilla. Existen más fórmulas. Usted puede reducir su 80 a 60 y tiene un espacio más grande para invertir, para ahorrar. Aumenta su ahorro, en lugar de un 10 un 20, y aumenta sus inversiones a 20. Pero necesitamos educación financiera. Necesitamos saber cómo hacerlo, porque culturalmente nosotros no sabemos. Lo único que sabemos es gastar, y gastar más de lo que ganamos. Eso nos lleva a las deudas. La persona que gasta más de lo que gana se va derechito a las deudas.
Y la deuda es esclavitud. Eres esclavo del prestamista. Tienes forzosamente que trabajar hasta el día del Señor porque estás endeudado. Y como quiera no te alcanza. Como quiera sigues en la misma pobreza y dices tú, esto va a pasar y no pasa. Pasan los años y sigues igual porque no has encontrado la fórmula correcta. No has encontrado el consejo sabio de Dios para tus finanzas. Has dejado a Dios a un lado porque dices, en esta área no necesito a Dios. Es más, hasta tengo un título que me apoya. Somos tan malos en finanzas que tenemos el hábito de gastar más de lo que ganamos. Ese es un problema muy serio. Ya estamos entrando en la primera sesión de consejería financiera. Les dije que les iba a dar una clase de consejería financiera y gratis, porque estas las cobran, pero yo se las estoy dando gratis. Dijimos que necesitábamos tener la actitud correcta frente al dinero. Tenemos que tener una actitud correcta, pero también tenemos que tener una definición clara de qué es el dinero. El dinero no es nada, mis hermanos. El dinero es un papel que llega a tus manos. Tú prestas un servicio a alguien, te dan dinero a cambio, pero ese dinero se tiene que ir para el pago de tu casa, para el pago de tu carro, para tu comida, y te das cuenta que todo ese dinero que llegó se fue para otro lugar. El dinero no es nada, mis hermanos. El dinero nunca garantizará la felicidad de nadie. Hay gente que está, decimos vulgarmente, podrida en dinero y no tiene felicidad. El dinero nunca ha sido la felicidad del hombre. El dinero es la raíz de todos los males. El dinero es el que más ha separado familias de Dios. Pero dice Dios en su palabra que Él no va a permitir que su descendencia, que sus hijos padezcan miseria. Él dice que Él proveerá para nosotros todo lo necesario para estar en paz. Pero, diga conmigo, pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, tenemos que poner a Dios en primer lugar. De lo contrario, no vamos a avanzar. Uno de los mayores problemas en nuestra cultura es que gastamos de más o más de lo que ganamos. Y esto es lo que nos lleva directamente a las deudas. Aunque matemáticamente para mí este es ¿cómo se dice? Este es un problema muy sencillo de comprender. Si yo gasto más de lo que gano, para mí es muy sencillo entender que me voy a endeudar. Así es que para mí matemáticamente esto no es un problema. Pero tenemos que ser más inteligentes. Alguien me preguntó un día, ¿sabes cuál es la clave para no caerte de una escalera? Estábamos usando escaleras hasta de 40 pies para subir. Me dijo, ¿sabes cuál es la clave de no caerte de la escalera? Alguien más astuto que yo dijo, pues no subirse, pero teníamos que subirnos. Entonces el patrón nos dijo, la clave para no caerte de la escalera es que tú seas más inteligente que la escalera. Y es lo mismo en todo aspecto. Tenemos que ser más inteligentes nosotros que las cuestiones de finanzas. Por eso Dios nos ha dado mayordomía sobre el tiempo, sobre la vida y sobre el dinero. Yo he escuchado muchas personas que dicen, estoy comprando la lotería. Y dicen, y si me gano la lotería, pastor, yo voy a comprar un templo para la iglesia. Mentiras. En primer lugar, ni se va a ganar la lotería nunca, porque esa es codicia. En segundo lugar, una vez que adquieras, no va a comprar nada. Le va a faltar. Porque la raíz de todo mal es el amor al dinero.
No ande comprando, mis hermanos, no anden comprando billetes de lotería. No es saludable, no es sano. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí es donde está la riqueza verdadera. Ahí es donde está la prosperidad verdadera, en el amor que le tengamos y en la fidelidad que le tengamos a nuestro Dios. Todo lo que se necesita es tener paz espiritual. Necesitamos educar nuestra mente de las cosas o del tema financiero. Ciertamente el pueblo perece por falta de conocimiento. Una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos de ustedes conocen la diferencia entre débito y crédito? Si usted no conoce la diferencia entre débito y crédito y piensa que los dos plásticos son lo mismo, se equivoca. Le voy a explicar de una manera muy simple. Débito es el dinero que usted tiene, ese 80% que usted separó para sus gastos. Débito es el dinero que usted tiene, que el dinero que usted posee. Crédito es dinero que usted no tiene y que nunca va a poder pagar, porque crédito es parte de un sistema de la economía de este país para ellos ganar y para tú perder. Así es que si no tienes el conocimiento correcto de crédito, no te metas con crédito. A mí me llegan, hermanos, muchas tarjetas de crédito aprobadas nomás para que yo las active y hermanos, imagínense si yo no fuera más inteligente que eso, estaría endeudado, porque a mí me gusta viajar, a mí me gustan las cosas, pero yo no puedo gastar más de lo que gane, aunque tenga a alguien que me está respaldando con un préstamo. No, mis hermanos, porque eso me va a robar a mí la paz que yo tengo. Eso me va a esclavizar a una deuda y posiblemente me va hasta alejar de Dios o de ustedes. Y viera que me la paso bien con ustedes. Es un sistema diseñado para que tú pierdas y para que ellos ganen. Una vez que eres parte de este sistema, jamás puedes salir de este sistema. Es decir, eres esclavo. Y aquí es donde entra una vez más el consejo sabio de Dios. Mateo 6:33. Vayan todos a Mateo 6:33. Mateo 6:33 es sin duda alguna, mis hermanos, la cita bíblica más poderosa, más apropiada para hablar de finanzas. Lo voy a leerlo en el contexto, porque eso nos va a llevar, nos va a dar una perspectiva más clara de lo que está hablando el Señor Jesús cuando dice que busques primero el reino de Dios y su justicia. Dice así el versículo 24: ninguno puede servir a dos señores, porque terminará aborreciendo a uno y amando a otro más que al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro en un determinado momento. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Escuche bien, porque si amamos las riquezas, estamos en pecado, ¿verdad? Estamos en codicia, estamos alejándonos de la fe. Por tanto os digo, no os afanéis. En otra versión dice, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadirle a su estatura 1 centímetro, 1 pulgada, 1 codo? Nadie. O por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se seca, que mañana la echan al horno de fuego, si Dios la viste así de bella, de hermosa como lucen las flores, los lirios del campo, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, porque los inconversos buscan todas estas cosas, pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas y Él proveerá para nosotros. Dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas. ¿Cuáles cosas, mis hermanos? ¿Cuáles cosas? Todas esas cosas por las que usted se ha endeudado, todas esas cosas Dios las provee para usted gratuitamente sin que usted se endeude. Pero tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nunca deje a un lado el sabio consejo de Dios por hacer las cosas a su manera. Por trazar sus propias reglas. Por querer ser sabio en su propia opinión. Por dejar a un lado el consejo sabio de Dios. Hay muchas cosas que usted y yo tenemos que aprender sobre las finanzas. Solo que necesitamos, primeramente, mis hermanos, escuche bien. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que tener una definición clara de qué es el dinero. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, mis hermanos. Mire, yo les he dicho este concepto. Usted no salga a trabajar por dinero. Y usted pregúnteme a mí, ¿y usted por qué sale a trabajar entonces? Si nosotros no cambiamos esa mentalidad, ¿cuántos de ustedes salen a trabajar por dinero? No la levanten. No salimos a trabajar por dinero, porque ya dijimos que el dinero llega y se va. Nos abandona, nos da la espalda. Cuando usted sale a trabajar, usted vea lo que está a su alrededor, vea a su esposa, vea a sus hijos, vea a su casa. Usted sale a trabajar por eso, por ello. Porque quiere usted un mejor bienestar para ellos. Por eso sale a trabajar. No sale a trabajar por dinero. Si usted sale en busca del dinero, lo único que consigue es dinero, que es la raíz de todo mal. Usted salga a trabajar por algo más que el dinero. Por ellos, por los que lo merecen, por los que lo necesitan. No salga a trabajar con la mentalidad que quiere dinero. No se crea esa torpe idea de que si usted atrae el dinero se viene con usted. No, mis hermanos, no pasa así. Uno tiene que seguir las reglas de Dios para que el dinero venga a suplir todas las necesidades de su vida. La más importante, que usted tenga paz, que usted tenga libertad financiera. Tiene que cambiar su mentalidad de qué es el dinero. El dinero no es la felicidad. El dinero no es tan bueno como usted piensa. Es más malo que bueno. Número 2, tiene que hacer sacrificios. ¿Hacer qué dije, hermanos? Sacrificios, como la vaca. Muchas veces usted tiene que salir del confort en el que está y hacer cosas diferentes. En otras culturas, mis hermanos, es curioso, usted tiene que aprender acerca de otras culturas. En otras culturas, las personas que vienen e inmigran a este país y están ahí,
Sacrifican todo, mis hermanos. Solamente tienen una camisa, unos zapatos y un pantalón, y ahí están por 5 años, y en 5 años se ayudan, y en 5 años todos tienen libertad financiera. Pero nosotros no, nosotros somos de apariencia. Nosotros queremos estar comprándonos muchas cosas, queremos estar impresionando a los demás. Aunque estemos en la misma miseria, queremos impresionar a otros. Déjeme decirle algo, a esos otros ni les importas. Nosotros estamos tratando de impresionar a gente que ni le importamos. Tenemos que hacer sacrificios. Tenemos que apretarnos ¿cómo se dice, hermanos? El cincho. Y no comer tanto. Y no gastar tanto. Haga una fórmula, haga la fórmula más sencilla, 80, 10, 10. Es más, si es valiente, haga un 70, 20, 10. 70 para suplir sus gastos. Si no hay, no hay. Pero si hay, ahí del 70, 20 para sus ahorros y 10 para donaciones, para darle a Dios lo que le corresponde. De gracia recibimos, de gracia damos. No va a perder nada dándole a Dios. Al contrario, está invirtiendo en Dios. Dice el Señor, no hagas tesoros en la tierra, donde el orín y en donde el ladrón vienen y hurtan. Dice, hazlos en el cielo, donde ni nadie los puede arrebatar. Invertimos en Dios. No invertimos en cosas materiales. Aunque sí se puede invertir, claro. Si usted tiene la habilidad de invertir, invierta. Pero tenemos que salir de la comodidad en la que estamos. Necesitamos muchas veces matar esa vaca que nos separa de la pobreza y de la miseria. Para poder llegar a donde Dios quiere que llegamos. Saben, Dios quiere que dependamos de Él y no de la vaca. Mientras usted siga dependiendo de la vaca, no va a poder salir, no va a poder avanzar financieramente. Necesitamos matar la vaca. ¿Cuántos dicen amén? Cambiar la mentalidad, hacer sacrificios. Bueno, hoy no tengo para comer fuera, este año no tengo para viajar, no importa. En 3 o 4 años o 5 años tendrá. Ahorita tiene que hacer sacrificios. Ay, pero es que esos son los zapatos que siempre he querido, no importa. Síguelos queriendo mucho. Un día los tendrás. Y número 3, honrar a Dios, primeramente. Honrar a Dios. ¿Qué dije, mis hermanos? Honrar a Dios. Hay mucha consejería en las finanzas en la que nosotros podemos beneficiarnos, pero necesitamos entender el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Termino con esto. Con el permiso de Liliana. En la más reciente visita de Sergio, el hijo de Lili, Sergio me hizo esta pregunta. Pastor, ¿cuál ha sido el lujo más grande que usted se ha dado? Y yo me quedé temblando. Dije, ups, qué difícil me la ha puesto este muchacho, porque no han sido uno, han sido muchos, dije entre mí. Pero yo estaba tratando de encontrar ¿cómo se dice? Una respuesta correcta. Porque si el pastor les comienza a revelar sus lujos, no, olvídense, lo crucifican. Por eso le corté un pedazo a esta cruz para no caber en ella. Pero le digo, bueno, Chris, Sergio, le digo, pues todo depende a qué le llames lujo. Dijo, no, pastor, usted está entendiendo. Le estoy preguntando que qué es lo más costoso que usted se ha comprado. Pero el punto es que él quería llegar a la justificación de que él había comprado una almohada que le costó $200. Me imagino que esa almohada es angelical. Me imagino que esa almohada lo traslada a los pensamientos
espirituales y lo lleva a la misma presencia de Dios, no sé, pero pues $200 no es mucho. Yo me he dado lujos más grandes que esos, pero él estaba tratando de justificar, porque seguramente que la mamá le estaba diciendo, ¿cómo pudiste haber comprado una almohada de $200 cuando aquí hay de 10 y hacen lo mismo? No, es una almohada única, especial. Y le dije, bueno, Sergio, yo me he dado muchos lujos. Yo me he dado muchos lujos, he hecho muchos gastos. Y le dije, nunca es un lujo, Sergio, aunque cueste mucho, nunca es un lujo cuando tienes los recursos para hacerlo. El problema es cuando no tienes los recursos para hacerlo si lo haces. Le dije, si tú querías esa almohada y la podías comprar, está bien. Siempre y cuando nadie salga lastimado. Siempre y cuando Valeria no esté durmiendo en el piso y él con una almohada de $200, no sé, algo. Y él entendió el mensaje. Le dije, no sé, me compré un bote. Me dijo, ¿usted tiene un bote? Le dije, tengo 2. Oh, pastor, dijo, entonces ya de ahí se terminó la conversación entre él y yo, porque ya estábamos en una conversación muy complicada. Pero le dije, nunca es un lujo, Sergio, cuando tienes los recursos para hacerlo. Si tienes el dinero para hacerlo, no es un lujo, puedes comprarlo. El problema es cuando no tenemos los recursos para eso, cuando estamos dispuestos a esclavizarnos o incluso a entregarle nuestra alma al diablo por conseguir algo. Ese es el problema. Ahí es cuando se convierte en un problema. Si mi lujo fuese tener un bote, ¿en qué categoría quedo con aquellos que tienen un avión particular para viajar y una mansión y cosas así? En ninguno. No es un lujo para ellos. Así es que no es tanto lo que gastes, no es tanto lo que cuesta. Es si tienes financieramente los recursos para gastar lo que vas a gastar. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Necesitamos aprender del sabio consejo de Dios, cómo debemos andar en nuestra vida para que nuestras finanzas mejoren, para que tengamos paz y libertad financiera. No salga a trabajar por dinero. Tenemos que ser más sabios, o mejor dicho, tenemos que ser más serios en nuestras responsabilidades financieras, en nuestros compromisos financieros, para no quedar mal con nadie y para no quedar mal con Dios. El principio de toda la sabiduría es el temor a Jehová. Si no le tienes temor a Jehová, lo demás no te importa. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo, cuando dice todo, mis hermanos, abarca todo lo que usted desee lo tendrá, porque Dios sabe que tiene necesidad de ello. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice el salmista, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios sabe que usted necesita y Él tendrá cuidado de usted. No se deje guiar por impulsos, por emociones. Tiene que ser más inteligente. Usted tiene que ser más inteligente en cómo gasta y cómo invierte su dinero. Amén, hermanos. Haga un examen visual rápidamente en su persona. Rápidamente haga un examen visual. ¿Qué es lo más valioso que usted porta hoy? Ya que estamos hablando de lujos, haga un examen rápido ahí en su persona. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? ¿Su reloj? ¿Sus zapatos?
¿Qué es lo más valioso que porta en este momento? ¿Un anillo? Hermanos, las cosas que valen más o que cuestan más no necesariamente son las mejores, no necesariamente son las más valiosas. Primera de Corintios 6:20, póngase en pie. Gracias, Alan, por la música. Quizás eso haga el golpe más suave en cuanto a la primera clase de educación financiera. Pero no necesariamente, mis hermanos, lo que más cuesta es lo que vale más. Se dice que las cosas más mejores de este mundo son las que recibimos de Dios gratuitamente. No son las que usted cree que son las mejores, no son las que usted porta superficialmente o por fuera de su cuerpo. Dice el versículo 19 del capítulo 6 de Primera de Corintios. Dice así: ¿acaso ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos y es de Dios y no es de nosotros? ¿Acaso ignoras que lo que tú portas es más valioso que lo que Dios te ha dado? Versículo 20. Pues habéis sido comprados por precio. Cuando la palabra de Dios dice que habéis sido comprados por precio y no tiene el precio, la cantidad, significa que es un precio inalcanzable. Habéis sido comprados por precio. Y dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales también son de Dios. Lo más valioso que tienes, mis hermanos, lo más valioso que tú portas ahora mismo, es la salvación de tu alma. Alma, espíritu y cuerpo, todos los tres irreprensiblemente permanezcan para Dios. Lo más valioso que tienes no fue eso que compraste con mucho dinero, sino lo que Dios te ha dado gratuitamente para que seas feliz por la eternidad. Hemos sido comprados por precio. ¿Saben cuánto costó la salvación de su alma? Diga conmigo: ni idea. ¿Sabe cuánto costó? Alguien pagó por ello. No es como que nadie pagó por ello. Iba a decir, no es como que cayó del cielo, pero creo que sí cayó del cielo. Porque Dios en su misericordia, viendo nuestra condición, decidió humillarse, despojarse de lo que Él era y venir hasta acá y dar su vida en sacrificio puro, perfecto, santo, para que usted y yo estuviéramos endeudados, en la miseria, en la pobreza, para que usted y yo estuviéramos en bendición. ¿Me entendieron, hermanos, el mensaje? No es tan complicado. Solamente tenemos que volver atrás, volver a Cristo. Es todo lo que se necesita. Busca primeramente su reino y su justicia, y todas esas cosas que tú deseas, todas esas cosas que tú necesitas, Dios te las dará.
No dije las que tú quieres, dije las que tú necesitas. Dios sabe que tenéis necesidad de ellas. Padre buen Dios, te damos a ti la honra y la gloria, porque si alguien sabe las cosas, eres tú. Eres omnisciente, eres omnipotente y eres omnipresente. Y hoy querías estar con nosotros. Padre, gracias Padre, porque en tus manos encomiendo mis necesidades. Reconozco y entiendo que nada hay imposible para ti. Gracias mi Dios por la vida eterna. Gracias por la salvación de mi alma. Recibe mi Dios a través de mi actitud, alabanza y adoración por siempre. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tome su lugar.